A ver, en hardware, ¿por qué teoría? ¿Por qué conocimientos teóricos? Os dije que aquí en hardware lo que me obliga la legislación es a enseñaros a montar y reparar ordenadores y a enseñaros a seleccionar piezas de ordenadores y a seleccionar ordenadores. Como os dije, eso lo cubro en dos cosas que os obligo a probar por separado, que uno es el taller, que es montar y reparar ordenadores, y otro es la parte de seleccionar ordenadores, que eso lo hacemos en las prácticas que estáis haciendo ya, de elegir procesadores, elegir gráficas y más adelante elegir placas base, monitores y demás. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de eso, hay una tercera parte que no os obligo a probar por separado porque no vienen las competencias profesionales que tenéis que saber, que es teoría, que es los conocimientos teóricos. La pregunta siempre en una FP es: si yo os estoy enseñando a trabajar, si yo os estoy enseñando cosas lo más prácticas y lo más realistas posibles, ¿cómo hay lugar ahí para un conocimiento teórico? ¿Cómo hay lugar ahí para unos apuntes o para un examen? Primera cuestión. Terminología. Necesitáis información concreta sobre palabras concretas y sobre formas concretas en las que se dicen las cosas. Primera cosa que os adelanto. Toda la terminología es en inglés. La terminología en castellano de la informática no existe, o cuando existe es directamente obsoleta, es directamente inútil o cosas por el estilo. A mí, de toda la terminología en castellano, mi favorita, con diferencia, es la palabra... Esta palabra la reconoce la Real Academia de la Lengua Española y es la que considera correcta para escribir CD-ROM, que son siglas. Pues la han castellanizado y se escribe así, CD-ROM. Simplemente que os valga como ejemplo de que no vamos a usar jamás terminología en castellano. La terminología en castellano es inútil, porque además cuando luego busquéis cosas por internet, la terminología en castellano no lo usa nadie. Toda la terminología la vamos a usar en inglés todo el rato. Necesitáis saber las palabras exactas para llamar a las cosas para poder hacer búsquedas correctas. Primera palabra que os he enseñado ya, muy útil y que la vamos a enseñar durante todo el curso: benchmark. Esta palabra es súper importante. Resultados de banco de trabajo, resultados de una prueba realista. Primera razón por la que os doy teoría: necesitáis saber qué terminología se usa, cómo se usa y cómo llamar a las cosas. Si no tenemos terminología no podemos saber. Segunda cosa por la que os enseño teoría: funcionamiento. Os he avisado ya, lo comentamos el otro día cuando hablábamos del hardware, el método científico y demás, os he avisado ya de que esta parte de la informática en general, la informática cambia súper rápido, pero en concreto el hardware, de un año para otro estamos desactualizados. Yo tengo, según la normativa y según la ley, yo tengo que formaros para vuestro trabajo presente y futuro. Os tengo que enseñar a trabajar en el 2018 y os tengo que enseñar a trabajar para los próximos 20, 30, 50 años. Eso, evidentemente, es muy complicado en algo que cambia tanto. Entonces, mi opinión es que la forma de enseñaros de cara al futuro es doble. Por un lado, hacer que os busquéis la vida y hacer que busquéis información por vuestra cuenta y os acostumbréis a buscar información en lugar de yo pasaros una tabla de benchmark y deciros usad esto, que os acostumbréis a buscarlo vosotros, a buscar datos, a buscar información. Y por otro lado, quiero que sepáis cómo funciona un ordenador por debajo, para que teniendo claro qué cosas funcionan, cómo se hace, qué cosas han pasado y cómo funciona por dentro, podáis tener una idea de qué es esperable en el futuro. Porque continuamente tiramos de revoluciones y hablamos de esto es una revolución, es total. Pero lo más normal que pasa son evoluciones. Lo más normal que pasa es lo que se viene haciendo hasta ahora, un poquito más. ¿Vale? Y continuamente, cuando os cuente todo lo que ha pasado y los avances que ha habido y cómo se han ido montando unos sobre otros, os hablaré de cosas que fueron revoluciones brutales y que cambiaron todo a un nivel muy alto, pero la mayoría de cosas es siempre un poquito más. Entonces es muy bueno, desde mi punto de vista, que sepáis cómo funcionan las cosas para siempre un poquito más. Bien, entonces, la mejor manera que se me ocurre de evaluar esto y de hacer esto es poneros exámenes y poneros contenidos teóricos, daros un tema, explicároslo, grabároslo y que podáis ver los vídeos y demás. Y entonces, ¿cómo os evalúo esto?
Bien, primera cosa que yo pienso que es incorrecta. Yo considero que memorizar no es saber. O sea, yo quiero que entendáis las cosas y quiero que sepáis lo que os he explicado y cómo funcionan. Entonces, primera cosa que quiero que tengáis clara, nunca jamás os voy a poner en un examen nada que venga tal cual en los apuntes. Siempre va a ser cosa de que penséis, razonéis y a partir de las cosas que sepáis, que decidáis si lo que yo os estoy diciendo es correcto o es incorrecto. De cara a eso, yo considero que lo más realista es ponerse un examen tipo test, sobre todo con muchas preguntas de verdadero o falso. Porque aunque un examen suena siempre a una cosa muy falsa, a una cosa muy de instituto, al fin y al cabo en un examen de verdadero o falso hacemos lo que se hace en el mundo real, que es leer un artículo o oír una persona que tenemos al lado y decidir si lo que está diciendo tiene razón o está soltando un montón de mierda. Una vez que sabes terminología y sabes funcionamiento, la teoría es una forma perfecta de detectar imbéciles. La teoría sirve para empezar a leer un manual, empezar a leer un libro, empezar a hablar con un tío, dice una serie de barbaridades y tú dices, vale, ya no tengo por qué escuchar nada más de lo que dice. Porque si en cosas tan increíblemente básicas te lo inventes, ¿cómo me voy a fiar del resto de cosas que me digas? Chuletas en los exámenes. Yo me tiro cursos enteros pidiéndole a mis alumnos que traigan, por favor, chuletas a los exámenes. Suena a chiste, pero suena a chiste por lo que os digo del síndrome de la ESO, porque estáis acostumbrados a formas que yo considero que son nulamente realistas. A ver, ¿qué es una chuleta? En el mundo real, yo, por ejemplo, cojo y empiezo a aprender a usar un programa. Y yo cojo y voy memorizando determinadas formas de hacer cosas. Voy aprendiendo dónde están determinadas herramientas, cómo se cortan. Evidentemente yo no estoy siempre mirando un tutorial de cómo editar vídeos. Hay determinadas cosas que llega un punto en que me las sé de memoria y que las voy haciendo. Pero primer punto, nunca jamás en el mundo real se memoriza a priori. En el mundo real nunca nadie te dice, mira, tienes que usar esta máquina o tienes que usar este programa. Aquí tienes un manual, tienes 2 semanas para estudiarte el manual y luego te lo quito. Y luego nunca jamás puedes volver a consultar este manual y tienes que usar este programa sin este manual. Eso nunca jamás pasa en el mundo real y mucho menos en los tiempos de internet. En el mundo real, el equivalente de lo que llamamos una chuleta en los institutos, en el mundo real es un post-it que te pones en la esquina con cosas que... Una referencia muy rápida de cosas que no te sabes de memoria y que te viene bien tener una referencia rápida. Una lista de atajos de teclado para un programa que estás usando, o una lista de números de teléfono que tienes que llamar si tienes algún problema, o una lista rápida de cosas que tienes que hacer y que si no se te van a olvidar. Una chuleta es una cosa súper útil en el mundo real. A ver, lo que yo os estoy diciendo y mantengo es que de las cosas que habéis aprendido en la ESO, lo de preparar un examen, memorizar y vomitar en un examen no tiene ninguna utilidad en el mundo real salvo que os hagáis opositores. Salvo que queráis opositar a algo para el Estado, que es la única circunstancia en la que uno memoriza y vomita, todo lo demás en el mundo real no tiene utilidad. Pero sin embargo, aprender a hacer chuletas es una cosa súper útil en el mundo real porque te permite tener en una hoja pequeña y accesible toda la información rápida que no has sido capaz de memorizar. Eso es súper útil. Entonces, siempre que digo lo de las chuletas, surge la risa, surge el tal... ¿Qué está diciendo José Antonio? Ahora que os lo estoy explicando no tiene tanta gracia, ¿verdad? Todos los exámenes que hagáis conmigo, bajo mi sistema, todos los exámenes que hagáis conmigo bajo mi sistema, son con apuntes y con toda la información que queráis. Lo único que no voy a permitir de ninguna manera en los exámenes es comunicación con nadie ni con nada. En los exámenes, copiar yo considero que vale, que en el mundo real le puedes pedir ayuda a un compañero, pero en el examen quiero comprobar cuánto sabéis y cuánto sabéis manejaros con la terminología y con los conceptos. Y para eso tengo que aislaros, para eso tengo que asegurarme de que no le preguntéis nada al compañero, no le preguntéis nada a internet, etcétera, etcétera. Sobre todo por asegurarme de que no tenéis comunicación con el compañero o con el exterior. Pero si, por ejemplo, un compañero ha añadido cosas a los apuntes que os parecen muy valiosas, o tiene un examen corregido, o tiene prácticas hechas que creéis que son valiosas para el examen, se las pedís y os traéis las hojitas y las tenéis en el examen sin ningún problema. Al examen podéis traeros cualquier material que queráis. Estáis acostumbrados a que la dificultad va por el tema de acordarte exactamente de la definición y de tal,
Pero eso no es realista. En el mundo real, las dificultades de entender cosas están en entenderlas. En el mundo real es coger conceptos complejos, conceptos difíciles y entender cómo funcionan. La teoría es para que no os engañen, principalmente para detectar gente que intenta engañaros, para detectar gente que no tiene ni idea de lo que habla, para detectar imbéciles en general. Y la forma de evaluar esa teoría, la forma de asegurarme de que sabéis esa teoría, tiene dos cosas a las que no estáis acostumbrados. Primera cosa, repito, alguien puede sacar un 0 en todos los exámenes y no tener ni idea de teoría y aprobar el curso. Porque, repito, tal y como yo interpreto la ley y con lo que yo veo que pone en la ley, a mí la LOMCE me dice que os tengo que enseñar a trabajar, la LOFP me dice que os tengo que enseñar a trabajar para el presente y para el futuro, y el Real Decreto de Título de SMR me dice que tenéis que salir de aquí sabiendo reparar y montar ordenadores y sabiendo seleccionar piezas y comprar ordenadores. Como os dije, yo considero que las dos cosas no son intercambiables, porque una persona que sepa montar muy bien ordenadores pero no tenga ni idea de seleccionar piezas, yo no puedo decir que está preparado para trabajar. Y una persona que sepa seleccionar piezas muy bien pero no sea capaz de desmontar una tarjeta gráfica, no puedo decir que esté para trabajar. Entonces ahí no hago media. Pero yo considero que tal y como está puesta la legislación, no hay nada en la legislación que me permita decir que si no sabéis cómo funciona un ordenador por dentro, no estáis para trabajar. ¿Eso significa que la teoría es inútil? En absoluto. La teoría ayuda, desde mi punto de vista, y por eso la enseño, a entender mejor lo que pasa, los cambios que hay y a tener una idea por adelantado cuando sale información nueva y cuando salen cosas nuevas, de atender un poco a qué es razonable, a qué hay que hacerle caso y a qué es basura y se puede directamente ignorar. Las cosas en el mundo real no se memorizan a priori, se memorizan a posteriori. Las cosas las hacemos tanto y las miramos tanto que nos las acabamos sabiendo de memoria. ¿Cuántos de aquí se saben de memoria la letra de alguna canción? ¿Alguien de los que se sabe de memoria alguna canción de esas se la sabe de memoria porque cogiera la letra, se pusiera en un pupitre codo codo y dice voy a empollarme la letra? Las cosas se memorizan a posteriori. En el mundo real la memoria funciona por repito tanto las cosas y hago tanto las cosas que me las acabo sabiendo de memoria. ¿Vale? Igual que nadie de los que estamos aquí se cogió un manual de castellano y dijo complemento directo, complemento indirecto, construcción de una frase. No, se aprende el idioma usando el idioma, repitiendo el idioma y corrigiendo los fallos del idioma. Pero nunca jamás en el mundo real primero se memorizan las cosas y luego se usan. Se usan y se usan tanto que se acaban memorizando. Eso es lo que pretendo que hagáis aquí. A mí, la Consejería de Educación me obliga a una cosa que yo considero poco menos que un insulto, que es a que una persona que no haga nada durante todo el curso, durante 9 meses de curso, tengo que ponerle un examen mágico del país de la piruleta, montado en un unicornio rosa que caga arcoíris. O sea, tengo que ponerle un examen mágico de 2 horas en el que se considera que yo, como profesor, soy capaz de condensar 9 meses de trabajo a 7 horas a la semana en un examen de 2 horas en septiembre. Entonces, cuando a mí la consejería me obliga a hacer eso, y me obliga, y yo evidentemente lo que me obliga a la consejería lo hago, pero a mí nadie me dice en qué concepto y de qué manera tengo que hacer ese examen. Entonces, cuando llega el examen de septiembre, pues como os avisé en la presentación, el examen de septiembre lo pongo lo más difícil que me permite la ley, y eso incluye que en el examen de septiembre ni apuntes, ni chuletas, ni ayuda de ningún tipo. Porque, en mi opinión, coger y regalarle a alguien un examen en 2 horas en septiembre es decirle a la persona que ha trabajado durante 9 meses durante el curso que es idiota. Y que no tendría que haber trabajado porque tenía una oportunidad más fácil más adelante. Y además, de cara a vuestra formación, decir que porque sois capaces de memorizar un temario y vomitarlo en septiembre estáis preparados para trabajar, pues me parece un chiste malo. Mientras que, si estáis trabajando aquí día a día, vais aprendiendo los conceptos, vais aprendiendo a comprar componentes, durante 9 meses vais montándolos y demás, pues yo sí considero que yo puedo firmar tranquilamente en un documento oficial, esta persona está preparada para trabajar.
Vale, resumen y cierro este vídeo. La teoría os la explico para que sepáis terminología y para que sepáis cómo funciona el ordenador por dentro. Esas dos cosas sirven. La terminología sirve para poder hacer búsquedas bien y no tener que y obtener resultados de más calidad. Y saber cómo funciona un ordenador por dentro os sirve para detectar a alguien que no tiene ni idea. Sin ir más lejos, ya os explicaré, como os he adelantado tantas veces, por qué, por ejemplo, un gigahercio no es una medida de velocidad, por mucho que digan que sí, y por tanto, cuando veáis que alguien os dice que sí, ya sabéis que para empezar no tiene ni idea de lo que está hablando, o gente que os dice cosas que directamente van en contra de todos los números que veis, o de los benchmarks que podéis calcular o que podéis ver en páginas. Y aparte de eso, quiero que aprendáis cómo funciona un ordenador por dentro, pero no quiero que lo memoricéis y lo vomitéis al día siguiente y al otro día se os haya olvidado. Quiero que entendáis los conceptos, quiero que entendáis cómo funcionan las cosas y lo voy a evaluar permitiéndoos que uséis cualquier material como pasa en el mundo real. En el mundo real ningún jefe te dice, no, quiero que hagas esto, pero este manual no lo puedes tocar. O no busques en internet cómo se hace determinada cosa, o tal, eso no pasa. ¿De acuerdo?